Las referencias es uno de los aspectos más importantes de la memoria de un trabajo fin de grado. Toda información que incluyas en tu trabajo fin de grado, ya sea en forma de texto, tablas o imágenes, y que esté basada en una fuente externa o que provenga de una fuente externa, tiene que tener asociada una referencia a esa fuente externa. De lo contrario, tu trabajo puede estar bajo sospecha de plagio. Por tanto, es importante que seas cuidadoso con las referencias. Si estamos referenciando información textual en la memoria de nuestro trabajo fin de grado, las referencias deben ir incluidas entre el propio texto. Si por el contrario estamos referenciando tablas o figuras, en ese caso incluiremos la referencia al final de la leyenda de la tabla o figura, justo después de la descripción de la misma. Existen fundamentalmente dos formas de incluir las referencias en nuestra memoria de trabajo fin de grado. Una de ellas es utilizar números, de tal manera que las referencias se van numerando por orden de aparición en nuestra memoria de trabajo fin de grado. De este modo, al finalizar nuestro trabajo fin de grado, la última sección será la sección referencias o listado bibliográfico, donde aparecerán tantos números como referencias distintas se hayan citado a lo largo de nuestra memoria. Cada uno de estos números tendrá asociados los detalles concretos de la referencia en cuestión. Otra forma alternativa de proporcionar las referencias en nuestra memoria de trabajo fin de grado es, en vez de utilizar números, utilizar el formato de autor o autores, año. Aquí en la parte inferior de esta diapositiva podéis ver un ejemplo de citaciones utilizando este formato. De este modo, la última sección de nuestra memoria de trabajo fin de grado sería pues, referencias o listado bibliográfico, y en esta sección aparecerían todas las referencias ordenadas alfabéticamente por el apellido del primero de los autores de cada uno de los trabajos citados en nuestra memoria. Aquí en esta diapositiva os muestro un ejemplo de cómo podría quedar esa última sección de referencias o listado bibliográfico en el caso de haber optado por realizar las citaciones en formato numérico. Podemos observar que aquí en esta última sección de referencias o listado bibliográfico todas las referencias aparecen citadas y ordenadas por orden de aparición, de tal manera que cada uno de los números identifica a cada una de las referencias citadas anteriormente en nuestra memoria de trabajo fin de grado. Lo mismo ocurriría para el caso de haber utilizado el formato de autor, año. Lo único que las referencias, en vez de estar ordenadas por orden de aparición, estarían en esta última sección ordenadas alfabéticamente por el apellido del primero de los autores de cada uno de los trabajos citados. Bien, vamos ahora a ver un ejemplo de cómo gestionar las referencias, las citaciones, utilizando el procesador de textos Word. Yo voy a utilizar una herramienta automática para gestionar las referencias. Word tiene una propia herramienta, si vais al apartado de referencias, tiene aquí una herramienta propia para gestionar de manera automática las referencias. Yo voy a utilizar una herramienta externa a Word, que es Mendeley, que tiene también un plugin que se puede instalar aquí para Word, que yo ya tengo instalado. En otro vídeo explico lo que es Mendeley, cómo funciona Mendeley y cómo operar con este plugin que tenéis aquí. Por tanto, si vais a utilizar el mismo plugin, si optáis por utilizar Mendeley, pues visionar también ese vídeo. Utilizar un sistema automático de gestión de referencias, ya sea el propio de Word, ya sea Mendeley o ya sea otro de los muchos que existen, tiene diversas ventajas. La primera de ellas es que la gestión de las citaciones no la hemos de realizar nosotros, sino que la realiza la propia herramienta. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, imaginemos que hemos ya incluido una serie de referencias en nuestra memoria de trabajo fin de grado, una serie de citas, y por lo que sea insertamos una cita nueva en una página que está pues, en una parte superior de nuestra memoria. De tal manera que si hemos seleccionado, por ejemplo, la citación numérica, si hiciéramos esto a mano, tendríamos que a mano cambiar los números de todas las referencias posteriores. Si utilizamos una herramienta automática, esta gestión de las citaciones la realizará la propia herramienta. De este modo evitamos muchísimos errores con las referencias. La otra gran ventaja que tiene utilizar una herramienta de gestión de referencias es que ese listado final que aparecerá en el último apartado de nuestra memoria de trabajo fin de grado con todas las referencias, lo genera automáticamente la herramienta. Y no solo lo genera automáticamente, sino que además lo formatea exactamente en el mismo estilo. De este modo conseguimos dar uniformidad a nuestras citaciones, algo que tiene que estar presente en un trabajo fin de grado profesional.
Bien, veamos un ejemplo de cómo insertar citaciones en nuestra memoria de trabajo fin de grado. Supongamos, por ejemplo, que esta frase de aquí, para escribirla, yo me he basado en una referencia concreta. Pues lo que debería hacer es, aquí al finalizar la frase, doy un espacio y a continuación inserto aquí una cita. Como yo utilizo Mendeley, vengo aquí a Insert Citation y aquí busco el autor de esa cita. Pues, por ejemplo, supongamos que esa cita yo la he extraído pues, de un autor concreto, pues por ejemplo, este de aquí, por ejemplo. Selecciono ese artículo previamente lo he metido yo en mi gestor de referencias Mendeley. Explico cómo en el vídeo donde desarrollo este gestor de referencias. Bien, una vez he seleccionado ya la referencia, pulso sobre OK. Y como veis, automáticamente el gestor de referencias va a asignarme aquí la citación. Bien, aquí tengo yo por defecto, como veis me aparece el apellido de la primera autora de este trabajo y luego el año en el que se creó. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo seleccionado como por defecto el formato de autor-año. ¿Cómo cambio yo de formato? Pues viniendo aquí a Style. Si vengo a Style y selecciono, pues por ejemplo, este de aquí, Multidisciplinary Digital Publishing Institute, si hago esto, veréis que automáticamente cambia el modo de citar. Veis que ahora ya no aparece la forma de autor, año, sino que directamente aparece un número. Me indica que esta es la referencia número 6. Esto es así porque previamente en mi trabajo fin de grado yo he incluido 5 referencias más. Yo aquí no he tenido que hacer nada, automáticamente ya Mendeley pues me ha asignado aquí la referencia número 6. ¿Que quiero editar esta referencia? Pincho encima y vengo a Edit Citation y aquí puedo pues borrarla, añadir otra, etc. Supongamos, por ejemplo, que esta otra frase de aquí, ¿vale? La segunda frase que estoy yo aquí remarcando, esta frase de aquí, pues para escribirla me he basado en otra fuente distinta. Pues vengo aquí de nuevo a Insert Citation y incluyo aquí pues la propia cita, ¿vale? La propia referencia, pues por ejemplo este de aquí. Supongamos que esta frase pues he utilizado no una referencia sino dos, pues incluiría aquí la siguiente referencia, ¿vale? Pues por ejemplo esta otra de aquí, ¿vale? Y selecciono y pulso OK. Todas estas referencias previamente las habré yo insertado en mi gestor de referencias Mendeley. Si lo hacéis con Word, pues exactamente igual, pero las tenéis que haber insertado en el propio gestor de referencias de Word. Bien, ya he insertado aquí 2 referencias más. Veis que es muy sencillo. Es importante que entendáis, que aquí pues tenemos información textual en nuestro trabajo fin de grado y por tanto las referencias van insertadas entre el texto. Por supuesto, no es necesario que insertéis una referencia en cada uno de los párrafos, si es que os habéis basado en algo externo para escribir ese párrafo. No es necesario. Si tenemos un apartado, una sección que tiene varios párrafos, pues con incluir, si nos hemos basado, por ejemplo, pues en 2 referencias para escribir ese párrafo, esa sección, pues es suficiente con que citemos una vez cada una de las 2 referencias y con eso ya estaría. Lo mismo ocurre con las leyendas. También podemos incluir referencias en leyendas de tablas o figuras. Aquí veis un ejemplo de una referencia que está incluida en la leyenda de la tabla 5. Para insertar esta referencia, ¿yo qué he hecho? Pues simplemente he venido aquí a Edit Citation, he incluido aquí la referencia. Supongamos que ahora no quiero que sea esta referencia, quiero que sea otra. Pues borro esta referencia de aquí e incluyo pues la referencia nueva. Pues por ejemplo, esta otra de aquí. Le doy a OK y como veréis automáticamente pues el gestor de referencias Mendeley cambia ya la referencia y asigna, pues como yo he reemplazado una referencia por otra, le asigna el mismo número a la nueva referencia, pero ya sabe que la referencia 5 ha dejado de ser la que era anteriormente y pasa a ser pues la nueva referencia que yo he configurado aquí. Bien, es importante que entendáis que cuando se cita así, de este modo, como veis aquí, esto significa pues que estos párrafos los he escrito yo, no los he copiado literalmente de ningún sitio, sino que yo me he basado en la referencia 6, en la referencia 7 y en la referencia 8 para escribirlos. Pero no me he basado, no he copiado literalmente texto de esas referencias. Si copiáis literalmente texto de alguna fuente, lo que debéis hacer es entrecomillarlo. Por ejemplo, supongamos que esta frase de aquí está copiada literalmente de una fuente. Lo que debería hacer en este caso es entrecomillar este texto. Entrecomillo, pongo
pongo las comillas donde empieza el texto que yo he copiado de manera literal y termino las comillas cuando finaliza el texto que yo he copiado de manera literal. Aparte de entrecomillar este texto, por supuesto, hemos de incluir la referencia de la cual extrajimos este texto literal que tenéis aquí. Por ejemplo, supongamos que lo hemos sacado pues, de un trabajo, ¿vale? Yo, pues, una forma elegante de citar este texto que tenéis aquí de manera literal sería, pues, escribir un pequeño texto introductorio, que fuera algo así como, según el trabajo y aquí incluiría el apellido del primero de los autores de ese trabajo. Pues, por ejemplo, supongamos que es López. De López. Si existe más de un autor en ese trabajo, se suele incluir el vocablo latino et al, ¿vale? Incluyendo et al, indicamos que hay más de un autor en el trabajo, pero por no nombrarlos a todos ellos, pues nombramos al primero y ponemos luego et al. Es algo así como y otros. Entonces, según el trabajo de López et al, y aquí incluimos la referencia concreta de la que hemos extraído esta frase literal que hemos copiado aquí. Venimos de nuevo a Insert Citation y buscamos aquí pues, el trabajo concreto que previamente habremos introducido en nuestro gestor de referencias Mendeley. Damos a OK y esperamos un poquito y aquí ya nos asigna Mendeley un número a esta referencia, el número 9. Este número 9, que está entre corchetes, hay que verlo como si fuera una palabra más del texto, entonces no puede estar pegado a la palabra siguiente, por tanto damos aquí un espacio. Además, como esto es un texto tal cual, ¿vale? Esta letra de aquí que antes era mayúscula porque empezaba el texto, ahora tiene que ser minúscula. Entonces, según el trabajo de López et al, el físico e inventor, ya todo, la frase tiene una continuidad. Es importante que entendáis que no podéis copiar texto literal de ninguna fuente si no lo entrecomilláis. Eso se consideraría plagio, ¿vale? Entonces, eso son prácticas que hay que evitar. Entonces, si copiamos texto literal de alguna fuente, tiene que estar entrecomillado. ¿Se puede copiar texto literal de alguna fuente? Sí, se puede copiar. Está permitido, por supuesto, si lo entrecomillamos y citamos la referencia del sitio del que hemos copiado ese texto literalmente. No obstante, el texto literal copiado pues no puede ser excesivo, no puede ser mucho, ¿vale? No más de 1 o 2 párrafos. Bien, aquí hemos visto, ¿no?, que estamos utilizando el formato numérico para las referencias, pero en un principio el formato que yo tenía configurado aquí en Word no era el formato numérico, sino que era el formato de autor, año. Yo puedo cambiar de un formato a otro de manera inmediata sin más que venir aquí y cambiar el modo de citación. Existen numerosísimos modos de citación. Aquí tengo algunos de ellos, muchas revistas tienen el suyo. Hay el más, tal vez el más famoso pues sea el APA, pero bueno, hay diversos modos de citación. Si yo utilizo el de American Sociological Association, por ejemplo, pulso aquí este modo de citación y veréis que automáticamente pues, los números pasan a ser ahora, no son números, sino que ya son autores y el año de publicación. Autores y año de publicación. Aquí, como veis, he citado lo que sería una página web. Como esta página web no está hecha pues, por una persona física, sino que es una institución, la que lo hace, pues, el autor de esta página web es una organización. Y esto es así pues en todas las referencias. Como veis, esto ha pasado así en todas las referencias que tenía yo previamente. De este modo, pues es muy fácil cambiar automáticamente el formato de las referencias si utilizamos un gestor automático. Bien, en la última sección de nuestro trabajo fin de grado, supongamos que es esta sección de aquí, que se debe llamar pues referencias o listado bibliográfico, pues ahí debe aparecer el listado de todas las referencias que hemos utilizado en nuestra memoria, que hemos citado previamente en nuestra memoria. ¿Cómo generamos este listado? Pues si utilizamos un gestor automático de referencias es simplemente, en el caso de Mendeley, es venir aquí, nos ponemos aquí en el sitio donde queremos insertar las referencias y pulsamos sobre el botón Insert Bibliography. Si hacéis esto, pulso sobre este botón y automáticamente me aparecen aquí ya todas las referencias que yo he citado en mi trabajo.
Como veis, estas referencias están ordenadas alfabéticamente. Y esto es así pues porque yo he seleccionado un estilo de citación, que es este, el de la American Sociological Association, que es un formato que utiliza, es el formato de autor-año. Entonces, como no hay números, pues las referencias aparecen ordenadas alfabéticamente por el apellido del primero de los autores del trabajo, y no tienen ningún número asociado. De este modo, pues cuando yo estoy leyendo mi trabajo, veo según el trabajo de López et al. López Ramírez 2016. Yo me puedo venir por aquí abajo y busco alfabéticamente López Ramírez y tengo los detalles concretos de mi referencia. Aquí podéis observar que todas las referencias son uniformes. Como podéis observar, pues aquí, por ejemplo, esto que son artículos científicos, pues podéis observar que en todos los artículos científicos tienen exactamente el mismo formato. Aparece primero el apellido del primer autor, luego las iniciales del nombre, luego la inicial del nombre, luego una coma y se incluye el siguiente autor exactamente pues en el mismo formato. Apellido, nombre. Podéis observar que el título del trabajo está entrecomillado. El título del trabajo aquí lo vemos entrecomillado. Esto, como son artículos de revista que se han publicado en revistas, veis que aquí el nombre de la revista aparece en cursiva. Además aparecen detalles de la revista, pues como la edición, los números de página, el volumen concreto, los números de página donde se publicó, en aquellos donde estaba esa información, y también nos aparece por aquí en medio pues el año en el que se publicó ese artículo. Podéis observar que todos los artículos científicos tienen exactamente el mismo formato. Si cogiéramos, por ejemplo, libros, si hubiéramos citado libros, todos los libros tendrían exactamente el mismo formato. Si hubiéramos citado páginas web, que aquí tenemos una página web citada, por ejemplo, esta página web de aquí, pues todas las páginas web que hubiéramos citado tendrían exactamente el mismo formato. Seguirían exactamente el mismo formato. ¿Eso qué significa? Pues que si un autor con otro se separa a través de una coma, en todas las referencias a artículos científicos, los autores van a estar separados por comas. De este modo conseguimos uniformidad en las citaciones. Si yo ahora cambio el estilo de citación, por ejemplo, pues vuelvo al original, a este de aquí, cambio el estilo de citación y podréis observar que ahora automáticamente Mendeley, mi gestor de referencias, ha cambiado aquí ya este apartado de referencias, lo ha cambiado automáticamente. Y aquí aparecen ahora números. ¿Por qué? Porque yo he pasado de utilizar el formato autor-año al formato numérico. Y por tanto, en el apartado de referencias aparecen números. Y aparecen números que ya no, ahora las referencias ya no están ordenadas alfabéticamente, como podéis observar, sino que están ordenadas por orden de aparición. De tal manera que yo pues puedo ver aquí la referencia 6, exactamente cuál es la referencia 6, que es esta de aquí. Como podéis observar, ahora el formato de las referencias ha cambiado también. Ahora, pues en este formato que yo he seleccionado, que es este de aquí, pues las referencias aparecen, por ejemplo, los autores aparecen separados por puntos y comas entre ellos. Y eso es así en todas y cada una de las referencias que yo he incluido en mi memoria de trabajo fin de grado. Como podéis observar aquí, el año de publicación pues aparece en negrita en lo que son artículos científicos y aparece en negrita en todos ellos. De este modo logramos uniformidad en la memoria de nuestro trabajo fin de grado. Es importante que las referencias que incluyáis en vuestro trabajo fin de grado estén lo más completas posibles. ¿Esto qué implica? Implica, por ejemplo, que si estamos citando un artículo científico o un libro, pues obligatoriamente tienen que aparecer los nombres y apellidos de los autores del artículo del libro, el título concreto del artículo del libro, si estamos en un artículo, la revista o congreso donde se publicó, el año de publicación, sea artículo o sea libro, detalles del volumen, detalles de las páginas. Eso debe aparecer obligatoriamente en nuestras referencias. Si por el contrario citamos una referencia web, como por ejemplo podría ser aquí la referencia número 8, pues debe aparecer obligatoriamente el organismo o autor de esa página web. A continuación, el nombre de la web en concreto, ¿no? Si es una web sobre análisis de circuitos, pues el título que tenga esa página web. Debe aparecer también obligatoriamente la URL, efectivamente la dirección web, para que cualquiera que acceda a esta referencia pues pueda pinchar sobre esa URL e ir a la fuente concreta. Y además debe aparecer la fecha del último acceso.
La fecha donde nosotros, como autores del trabajo, accedimos a esa web por última vez, que es una fecha que introducimos en el gestor de referencias. En este caso, pues yo he utilizado Mendeley, ¿no? Entonces, es importante que esta fecha aparezca porque esta fecha nos dice más o menos cuánto de fiable es la URL que yo he incluido aquí. Como bien sabéis, las páginas web se actualizan con mucha frecuencia y es posible que las URLs cambien con el tiempo. De este modo, el lector, cuando vea la fecha del último acceso, la fecha que yo he accedido por última vez a esa web, que será pues cuando termine yo de hacer mi trabajo fin de grado, ¿no? Pues cuando vosotros, ¿no? En este caso, pues terminéis de hacer vuestro trabajo fin de grado, pues el que lea eso, a posteriori puede saber más o menos cuánto de confiable es esa URL, porque pues si ha pasado poco tiempo, seguramente pues no haya cambiado esa URL, pero si han pasado 10 años, pues es posible que ya no exista o que se haya mudado o que siga existiendo, ¿no? Pero nos da una idea de, pues, de cuánto de fiable es esa citación que ponemos ahí, cuánto de actualizada está la citación. Bien, pues resumiendo, ¿no? Las referencias son una parte muy importante de vuestro trabajo fin de grado. Yo os recomiendo que desde el principio que empezáis ya a redactar vuestro trabajo fin de grado, seáis muy exhaustivos con las referencias. Si extraéis una información de un punto de una página web, sea de un libro, sea de un artículo, automáticamente ya eso lo referenciéis en vuestro documento, porque de lo contrario luego es posible que no os acordéis de dónde hayáis extraído eso y sea muy difícil encontrar la referencia. Por tanto, yo os recomiendo ya que empecéis desde el principio a gestionar las referencias de manera profesional. Esto evita luego muchos problemas. Porque si extraemos algo de un sitio y luego no recordamos de dónde lo hemos extraído, eso puede llegar a considerarse plagio si no incluimos la referencia concreta al lugar donde se extrajo la información. Por eso es importante que seáis exhaustivos en la gestión de las referencias en vuestro trabajo fin de grado.